Panicuna Wauricuna. Seguimos con la clase de expresiones afectivas. Esta vez nos ocupamos sobre viejita, viejito. Así tratamos los bilingües quechua-español a las personas con cariño. Es la valoración y respeto a la edad de los mayores. Los menores deben respetar a los mayores y los mayores comportarse como mayores. Es mutua responsabilidad. Referente a seres considerados femeninos, es que no nos referimos con palabras femeninas como chacuas, vieja, solamente a las personas. También nos referimos a vegetales, animales y hasta las montañas. Comenzamos. Referente a seres considerados femeninos. Chacuas, vieja, de larga duración. Repetimos, gente, animal y vegetal. Solo referente a gente. Aquí viene ya el trato afectivo. Chacuash, viejita. Al final se ha agregado el sonido palatal. La S se ha convertido en palatal. Chacuan, querida viejita. Y es muy común que a una persona, aunque sea de menor edad, si uno trata con cariño, dice chacua. No, aquí no se refiere a la edad, sino al cariño. Referente a seres considerados masculinos. Aukis, viejo, de larga duración. Se refiere a gente, animal y vegetal. Solo referente a gente. Aukish, viejito. Aukin, querido viejito. Referente a otro. Uno mismo pues no se da ese trato, sino siempre a otro. Chacuan, Patsa tutapangna, Wasichao, Puñucuyay. Querida viejita, el día ya se oscurece, duerma en mi casa. Qué bonita invitación. Aukis kiswarta wayushunzu, Tsaichaumi aya rataku. No cortemos el kiswar viejo. Allí es donde se guarece el alma. El kiswar es un árbol de la zona alta, de buena madera, y vive pues décadas y no se debe cortar cuando ya está de muchos años, porque decimos que allí hay energías de nuestros antepasados. Aukin alichu, chacuan vitucha, kushi kushi, tushukuya. El viejito Alejandro y la viejita Victoria bailan muy felices. Los andinos, cuando estamos contentos, bailamos, cantamos, silbamos. Es nuestra expresión de felicidad. Aukin, shuyaikuyay. Chacuas papatam yanukuika. Querido viejito, espere por favor, estoy sancochando papa vieja. Papa guardada mucho tiempo, se arruga, se endurece y para sancocharla hay que esperar más tiempo porque no está fresca.
Aukispura, chakwaspura, imatapis, shumaqlla pachaachishun. Entre ancianos y entre ancianas, arreglemos con cuidado cualquier asunto. ¡Qué bonito! Los mayores, por ser mayores, debemos tener más cuidado porque los menores nos están mirando. Cualquier problema, arreglar de la mejor forma. Aya, espíritu, alma. Chakwas papa, papa guardada por mucho tiempo. Kiswar, Kiswar, su nombre científico, Budleja incana. Kushi kushi, muy alegre, alegremente. Patsa, tiempo, lugar. En esta palabra concluyen el tiempo y el espacio. Pachachi, arreglar, solucionar. Puñoy, dormir, pernoctar. Shumaqlla, con cuidado, cuidadosamente. Shuyay, esperar. Tushuy, bailar. Tutapay, oscurecer. Wayuy, talar, cortar. Wasi, casa, vivienda. Yanuy, sancochar. Explicación número 1. En Perú los calificativos vieja, viejo, fuera de referir larga existencia, sirven para expresar tratos afectivos, posible influencia quechua. 2. La repetición léxica sirve para enfatizar y expresar algo superlativo. Kushi kushi, muy alegre, o, de forma adverbial, alegremente. Yuta yuta, descuidadamente, sin ningún cuidado. 3. El morfema pura, que es un sufijo, expresa la idea entre semejantes, entre iguales. Wamrapura, entre niños. Ayagopura, entre perros. Entre nosotros, Kikinchikpura. Bien, nuestra clase ha terminado. Manden sus comentarios, son bienvenidos. Panikuna Waurikuna Aiguaya.